Como sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Gálatas 4. Bienvenidos, hermanas y hermanos, a esta nueva emisión de su programa Crecer Juntos aquí en Radio Anglicana. Bueno, pues habíamos quedado que iban a prepararse el texto de Mateo capítulo 9, versículo 36 al capítulo 11, versículo 1. Un poquito largo, pero bueno, le vamos a sacar todo el jugo que podamos. Vamos a intentar, bueno, lo podemos titular si queremos, eso, como dijimos en el programa anterior, como ovejas en medio de lobos. Y bueno, les planteaba dos preguntas, ¿no? ¿Qué tarea encarga Jesús a sus discípulos y qué destino les aguarda? Vamos, pues, ¿qué buscamos con este texto? Bueno, pues después de haber anunciado el reino de los cielos con palabras y con obras, Jesús pide a sus discípulos que sean continuadores de su misión. No les oculta las dificultades que les esperan. Y si el maestro ha sido rechazado, pues también ellos sufrirán la persecución. Entonces pretendemos en este programa y posiblemente en el siguiente conocer cuál es la suerte de los mensajeros del Evangelio, caer en la cuenta de que seguir a Jesús hoy nos llevará al conflicto y quizá a la persecución, que muchas veces, bueno, por el contexto social en el que más o menos nos movemos, posiblemente no tengamos ese tipo de persecución sangrienta que nuestros primeros hermanos en las primeras comunidades tuvieron que sufrir. Ahora ya hay un esquema social ilegal que lo impide. Pero sí que sufrimos todos los días esos pequeños alfilerazos, ¿verdad? Que nos hacen plantearnos cómo responder desde la fe a ciertas costumbres, a ciertas modas, a ciertos comentarios. Bueno, pues eso también es un tipo, digamos, entre comillas, de persecución, porque tienes que estar defendiendo tu fe en muchos momentos, ¿no? Y averiguar cómo compuso Mateo su Evangelio. Bueno, pues mirando nuestra vida, se dice que precisamente en el hilo de lo que les estaba comentando, que el hombre es un lobo para el hombre, y muchas personas a nuestro alrededor, puede que incluso nosotros mismos suframos esta tentación, han programado su vida para triunfar y lo hacen a costa de los demás, se alimentan como aves rapaces de los otros. No tienen problemas para explotar a los demás en el mundo del trabajo o de la política. Otros, en cambio, han optado por vivir desde unas posturas más solidarias con los más débiles de la sociedad, pero se han sentido con frecuencia incomprendidos y perseguidos por lo que viven desde los esquemas del poder. En el momento en el que Mateo escribe su Evangelio, los cristianos eran perseguidos por los judíos y por los paganos. En el seno de las mismas familias nacía la división por causa de Jesús y los conflictos eran previsibles. Y el Maestro, de algún modo y claramente, los había anunciado. Con frecuencia los cristianos convivimos con la injusticia. Constatamos que hay situaciones de opresión en nuestra sociedad, en el mundo del trabajo o de la familia, pero no siempre nos implicamos ni lo denunciamos. Después de explicar cómo el reino de Dios se hace presente en las palabras, en los capítulos 5 y 7 de Mateo, y en las acciones, que son los capítulos 8 y 9, Mateo introduce un nuevo discurso de Jesús que tiene como tema el envío de los discípulos, que es el texto que vamos a contemplar hoy. Este texto consta de dos partes, la llamada y el envío de los discípulos, que lo vemos en Mateo 10, 1, 15,
y una serie de instrucciones sobre el destino que les aguarda, que sería Mateo 10, 16, 42. El texto que les pedí que se prepararan, el de Mateo 9, 36 al 11, 1, pertenece a esta segunda parte y describe la persecución de aquellos que fueron llamados por Jesús y le siguieron. En los oídos de los discípulos resonaban las palabras de Jesús en la montaña: dichosos los perseguidos por hacer la voluntad de Dios. Mateo 5, 10. En tiempos de Jesús, los que le seguían no conocieron graves persecuciones, pero en la época en la que Mateo escribe el Evangelio, recordemos que es el segundo, Marcos está antes, la comunidad misionera es perseguida y necesita ser orientada. Los seguidores de Jesús han tenido que dar testimonio ante los tribunales y han conocido el martirio. Lo vemos en el capítulo 7 de Hechos. El primer evangelista pretende que este discurso, puesto en los labios de Jesús, pretende fortalecer la fe de aquellos cristianos. Los discípulos van a encontrar en la misión serias dificultades. Tendrán que ser cautos y prudentes como los reptiles, pero a la vez ser sencillos como las palomas, como les dice el Señor en Mateo 10, 16. La prudencia hábil de la serpiente se opone aquí a la ingenuidad o pureza de intención de las palomas. La sociedad no tolera el mensaje que trae Jesús porque pone en cuestión sus mismos cimientos. Los discípulos serán perseguidos tanto por parte de los judíos en las sinagogas y el Sanedrín, como por parte de los gentiles por sus reyes y gobernadores. Lo vemos en Mateo 10, 17 y 18. En esta difícil circunstancia, cuando les entreguen a los tribunales, no deberán preocuparse. Tendrán una asistencia especial del Espíritu, que pondrá en sus labios las palabras adecuadas. Mateo 10, 19. Dios ya lo hizo con Moisés. Yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que has de decir. Éxodo 4:12. Los cristianos, hermanas y hermanos, sufrieron persecución por parte de sinagogas y reyes, pero lo más doloroso fue sin duda el rechazo de los familiares. Unos delataron a otros e hicieron que fueran condenados a muerte. Ya en el Antiguo Testamento encontramos esta misma incomprensión. En Jeremías 12:6, en el Salmo 55, 13:15, 69:9, en Job 19. En otros pasajes Jesús habla de la necesidad de romper con la propia familia. Mateo 8:22, 10:34, 37. Se trata de una ruptura muy profunda, puesto que la familia es el pilar básico de la estructura social en la cultura en la que vivían los discípulos de Jesús. Si los discípulos son perseguidos en una ciudad, deberán huir a otra. Esta dificultad que tuvieron los primeros misioneros cristianos les facilitó la evangelización. Cuando eran expulsados de un lugar, encontraban siempre otra ciudad para evangelizar. Estas huidas sirvieron para la expansión de la buena noticia, como nos lo atestiguan los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 8, versículo 4, y en el versículo 11 y 19. Los discípulos no recorrerán todas las ciudades de Israel, no llegarán a completar su tarea antes de que venga el Hijo del Hombre. Esta frase final, no tanto difícil de entender, viene a recordarnos la esperanza de la pronta venida del Señor que vivieron las primeras comunidades cristianas. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor, nos avisa Mateo 10, 24. Termina diciendo el pasaje que estamos leyendo. El seguidor de Cristo no puede tener otra existencia y otro destino distinto del que su Señor. Debe reinar en conformidad entre sus vidas. La persecución acredita al discípulo como verdadero seguidor del Maestro. Los 12 son modelos misioneros no por su éxito, sino porque han experimentado hasta el final el mismo destino de Jesús. En el primer programa de la serie leíamos es una carta, no sé si se acuerdan,
que nos enviaron los cristianos de las comunidades. Hacíamos esa imaginación, ¿no? Ellos conocían el Evangelio de Marcos, pero decidieron escribir otro libro que les ayudara a vivir su proyecto cristiano. Querían un manual para la predicación y la catequesis adaptado a la realidad en la que se movían. Este nuevo libro era el Evangelio de Mateo. No sé si se acuerdan, nos permitimos esa licencia literaria de imaginar esa carta que nos enviaban. Pues bien, hoy los cristianos nos encontramos con tres evangelios muy parecidos. Muchas veces sus autores cuentan las mismas cosas, incluso a veces con las mismas palabras. Se trata, como bien sabemos, los libros atribuidos a Marcos, Lucas y Mateo, que les llamamos sinópticos precisamente por sus semejanzas, porque si los colocamos uno junto a otro y los miramos conjuntamente, eso es una sinopsis, dan la impresión de ser parecidos. Pues bien, este hecho nos hace pensar que han podido copiarse entre sí o bien que han tenido fuentes comunes en las que se han inspirado. Entonces llamamos fuentes a las primeras tradiciones orales o apuntes escritos a las colecciones de dichos relatos de Jesús que circulaban entre las primeras comunidades cristianas. Pues bien, el Evangelio de Mateo es muy probable que la comunidad conociera el Evangelio de Marcos, más que probable, pues ha seguido su mismo trazado. Aunque al principio se distinguía algo a él, añadiendo una larga presentación de Jesús, que son el capítulo 1, en sus versículos 1, 4 y 16, y reorganizando el comienzo del ministerio de Jesús en Galilea, Mateo 4, 16, y a partir del capítulo 14 ya se ve que sigue muy de cerca a Marcos. Pero el Evangelio de Mateo es mucho más extenso, como ya sabemos, que el de Marcos, 28 capítulos frente a los 16 de Marcos, y contiene muchos discursos de Jesús que no están en el anterior y primer Evangelio. Gran parte de estos discursos fueron compuestos con ayuda de otra fuente que contenía solo dichos de Jesús, y a esa fuente los estudiosos de la Biblia le llaman fuente Q, de la palabra alemana Quelle, que significa fuente. Finalmente, Mateo contó con una serie de recuerdos de Jesús que se habían conservado en su comunidad. Con todo ello, Mateo, que es un hombre ordenado, con capacidad de sintetizar y un excelente catequista, escribe otro libro distinto al de Marcos, enriquecido con otras fuentes y adaptado a la situación que vive en su comunidad. Mateo dejará su propia huella y transmitirá a su comunidad de una manera peculiar quién es Jesús y cuál es su mensaje. Ya sabemos que el Evangelio de Mateo se forma a partir del Evangelio de Marcos, de una fuente de palabras de Jesús y de tradiciones particulares propias de su comunidad. Veremos que este mismo esquema se reproduce en la formación del Evangelio de Lucas. Pero acabamos de decir que entre los tres evangelios sinópticos hay muchas semejanzas, pero no podemos negar que también existen diferencias. La extensión de los tres libros es diferente. Mientras Mateo y Lucas narran de una manera muy distinta el nacimiento y la infancia de Jesús, Marcos no describe esta etapa para nada de la vida del Señor. Durante muchos años, los especialistas han estudiado este fenómeno y se han puesto de acuerdo para explicarlo mediante la teoría de las dos fuentes, que podemos resumirlo en tres afirmaciones. Marcos es el evangelio más antiguo y Lucas y Mateo lo toman como modelo de referencia. Esta afirmación explica las semejanzas entre los tres evangelios. Mateo y Lucas recogen dichos de Jesús de la fuente Q. Marcos no utiliza esta fuente para escribir su evangelio, y esto explica la existencia de pasajes comunes en el primer y tercer evangelista ausentes en la obra de Marcos. Mateo y Lucas disponen de tradiciones propias de sus comunidades y esto hace que encontremos pasajes que solo aparecen en un evangelio. Es probable que en algunas ocasiones os hayáis preguntado el porqué de las semejanzas y de las diferencias que existen entre los evangelios sinópticos. Probablemente con esta pequeña explicación de la formación de los evangelios, de la cuestión sinóptica, haya podido aclararos un poco más sobre este tema tan complejo.
Por lo menos esa ha sido mi intención. Me gustaría que para el programa siguiente os prepararais y mirarais desde Mateo capítulo 11 versículo 2 al capítulo 12 versículo 50, en el que os planteo también una pregunta. ¿Quiénes rechazan el reino que Jesús anuncia con sus palabras y obras? Pues bueno, el programa que viene lo contemplaremos y lo prepararemos. Recordad, Mateo capítulo 11 versículo 2 al capítulo 12 versículo 50. Me despido de ustedes rápidamente, que vamos fuera de tiempo. Esto es una locura. Bien, queda aquí para ustedes el presbítero Francisco Javier Izquierdo, de la Comunidad Apostólica Fronteras Abiertas, que peregrina en Zaragoza, España. Les invito a que una vez más se unan a mí en esta oración. Dios Padre Todopoderoso, que has enviado al mundo la palabra de la verdad y el espíritu de la santificación para revelar a la humanidad tu admirable misterio. Concédenos profesar la fe verdadera, conocer la gloria de la eterna Trinidad y adorar su unidad todopoderosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues solo me queda convocarles a la próxima emisión de su programa Crecer Juntos, aquí en Radio Anglicana. Y no olviden, hermanas y hermanos, que todo es gracia. Solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia. Jóvenes de toda la tierra, cantad y anunciad con nosotros por las sendas del mundo la buena